Vamos a empezar a grabar algunas cápsulas relacionadas con un repaso. Bueno, ya tenemos una clase completa sobre lo que es intervalos de confianza, que la pudimos hacer online. Y ahora me gustaría hacer algunas cápsulas que pudieran ver, no necesariamente de una sola tirada, sobre la otra parte importante de lo que es la inferencia estadística, que es los test de hipótesis. Y esperemos que comprendamos los test de hipótesis de manera tal de que ustedes también puedan comprender las críticas que se le están haciendo últimamente a los test de hipótesis, que han sido puestos mucho en tela de juicio, no descartados completamente, no una cosa. Los test de hipótesis van a seguir haciéndose, los famosos p-valores van a seguir utilizándose, pero nunca más de la manera en que se ha hecho hasta ahora. No sabemos nada todavía de hipótesis. Bueno, sí saben algo, ya tuvieron alguna clase sobre esto, pero vamos a hacer una clase de repaso. ¿Ok? Entonces, yo creo que no va a ser necesario usar el video. ¿Ok? Y empezamos. Entonces vamos a empezar por... Bueno, esta es la materia, pruebas de hipótesis, también se llama dosimasia, tiene varios nombres. Y vamos a empezar esto de los test de hipótesis con un ejemplo histórico sobre lo que probablemente dio inicio a los test de hipótesis. Los test de hipótesis son una especie de creación colectiva, pero que fue propuesta originalmente, o sea, colectiva, pero claramente el que dio origen a los test de hipótesis es el más importante de los estadísticos que existió, probablemente, ¿ya? Que es Fisher. Entonces, vamos a poner este siguiente ejemplo. Estamos a finales de la década de los 20, los locos 20, a punto estamos a punto de entrar a la Gran Depresión de los años 30. El profesor Fisher trabaja en Cambridge, se reúne con algunos amigos en casa de él o de algún otro, y hay señoras en el lugar que son probablemente las esposas de estos profesores. Entonces, una señora que estaba, que vamos a llamar la señora catadora de té, hace una aseveración que es un poco difícil de creer, pero bueno, ella dice que es capaz de distinguir cuando le sirven té con leche, si fue el té el que se le echó primero a la leche o la leche se le echó primero al té. Ustedes saben, cuando uno hace té con leche, uno puede hacer una cosa o la otra, pero la cosa es que después esto se revuelve, y una vez revuelto es muy difícil saber qué fue lo que ocurrió en un principio, ¿no es cierto? Entonces, difícil de creer la aseveración de la señora. Fisher habla de esta situación, de esta anécdota que le ocurrió, y de la manera que él propuso que se solucionara el problema, que la vamos a ver ahora, cómo verificar efectivamente, en un espíritu muy científico, que es eso de, veamos, eso es muy científico, veamos, en vez de ponerse a discutir y darle mil vueltas, veamos si es cierto o no. Entonces Fisher propuso un experimento. El experimento se trata de lo siguiente. Vamos a preparar 8 tés con leche.
4 de cada forma. Es decir, vamos a hacer 4 test donde se les echa el té primero y después la leche, y 4 en que se les echa la leche y después el té. Y la catadora tiene que probar todos los test dispuestos, que están, obviamente los vamos a colocar de manera aleatoria, y tiene que hacer 2 grupos. Es decir, tiene que sacar 4 tazas de té con leche y decir, estas son tales. Estas son las que, estas 4 fueron las que se prepararon echando el té primero y después la leche. Y por supuesto, por descarte, las otras 4 fueron las que se prepararon de la otra manera. ¿Okay? Es una forma de probar si lo que estáis diciendo es verdad o no. Desde el punto de vista combinatorio, si ustedes hicieran el experimento, lo podrían hacer, por ejemplo, al azar. ¿No? Tienen 8 tazas de té, ustedes no saben cuál es cuáles son las 4 que son de una manera y cuáles son las 4 que son de otra, pero pueden hacer el siguiente, pueden sacar 4 al azar, y al sacar 4 al azar dejan 4 al azar también, ¿no es cierto? Ustedes están de acuerdo que decir que estas 4 son estas 4 es... incluye decir que las otras 4 son las otras 4. Pero hay 70 formas de sacar 4 tazas de 8. Hay 70 formas. Esto viene de las combinatorias, que son sencillamente matemáticas finitas que nos enseñan a contar bien. Si usted tiene 8 tazas, ¿de cuántas maneras puede elegir 4? Bueno, puede elegir la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y tiene una. La primera, la segunda, la tercera y la última, y tiene otra. Bueno, en total son 70 formas. Pero hay una sola forma que es la correcta. Si una persona no se equivoca nunca al elegir la taza de té con leche, cuáles son las que se prepararon de una cierta manera, ¿cuál es la probabilidad de elegirla bien al azar? De tener suerte. De decir, esto y esta son las que se prepararon de una cierta manera. No es un medio, porque son 4 y 4, no es un medio. La probabilidad es bien baja, es 1 en 70, porque son 70 formas las que yo puedo ordenar las tazas. Y solo hay una forma en la cual las 4 tazas que yo digo, estas 4 son las que se preparan de una forma, es la correcta. 1 en 70. Y eso es 1,43% de probabilidades. Por lo tanto, existe una probabilidad, no nula, una probabilidad de hacerlo por puro azar. Ahora, ¿qué pasa si una persona dice esta y esta son las que se prepararon de una determinada manera? Por lo menos nuestro sentido común nos hace pensar que la persona no lo hizo al azar, porque la probabilidad de que haya tenido suerte es solo 1,43. Y este es el espíritu de todos los test de hipótesis habidos y por haber que puedan hacer, que puedan inventar, crear, que vamos a ver, que ya han visto. Pero aquí está, en este experimento está todo el espíritu de los test de hipótesis. Acertar, tener 4 aciertos es 1 en 70. Acertar 3 y fallar 1 es 16 en 70. 2 aciertos y 2 fallos es 36 en 70. O sea, fíjense que la mitad de 70 no es 30, es 35. O sea, acertar la 2 no es nada. La mitad de las veces le van a acertar a 2. ¿Ya? O sea, achuntarle a 3, achuntarle a 2 no es nada. O sea, aquí la única prueba fehaciente es achuntarle a los 4. Y la otra es tener 4 fallos, lo cual también es extraño, ¿no? Porque también la probabilidad es 1 en 70. Esto que propuso Fischer es un test de hipótesis. Es una prueba de hipótesis que tiene ciertas características. Una de las características que tiene
que los resultados de la tabla que nosotros tenemos antes, eso de los 4 aciertos, 3 aciertos, 2 aciertos, 1 acierto, 0 acierto, están regidos bajo un supuesto. Porque si la catadora de test sabe reconocer los test, las probabilidades de achuntarle a las 4 no es 1 en 70. Las probabilidades de achuntarle a las 4 es 1 en 70 para una persona que no tiene idea de reconocer qué se echó primero. Pero obviamente una persona que tiene esa capacidad casi sobrenatural tiene otra probabilidad. Entonces, cuando estemos trabajando en test de hipótesis, siempre vamos a estar bajo un supuesto. En este caso, el supuesto es que la catadora no sabe reconocer los test. Ese supuesto se llama hipótesis nula. Siempre que trabajemos con test de hipótesis, vamos a trabajar bajo un supuesto de que algo es correcto. Un supuesto que posteriormente podemos rechazar o no rechazar. Nunca aceptar, pero podríamos rechazarlo. Nunca definitivamente y nunca con plena seguridad. Vamos a hablar de eso después. Pero ese supuesto lo vamos a llamar hipótesis nula. Y en este caso, la hipótesis nula es que la persona no sabe reconocer los test. Los test. ¿Mm? Entonces, la probabilidad de que la catadora tenga 4 aciertos, supongamos que la catadora tuvo 4 aciertos, pero bajo el supuesto de que ella no sabe reconocer los test, bajo el supuesto que es un ser humano común y corriente, es tan baja que rechazamos la hipótesis nula. O sea, trabajamos bajo un supuesto y los resultados bajo ese supuesto son tan extraños que rechazamos el supuesto. ¿Se entiende? Si nosotros trabajamos bajo el supuesto de que un profesor es fome para hacer clases, pero vamos a 1, 2, 3, 4, 5 clases y todas las 5 clases son súper divertidas, entonces rechazamos el supuesto de que el profesor es fome para hacer clases. ¿Ya? Hizo 5 clases divertidas de 5, qué sé yo. ¿Mm? Entonces, en test de hipótesis, trabajamos bajo un supuesto y después, cuando tengamos los datos, cuando tengamos los resultados de lo que pasó o no pasó, ahí vemos si rechazamos la famosa hipótesis nula o no. Entonces lo que hizo Fischer fue proponer un test de hipótesis o prueba de hipótesis o como como lo quieran llamar. Son muy interesantes los test de hipótesis porque encajan de muchas maneras con un montón de cosas que trabajamos en la vida cotidiana. ¿Mm? Trabajamos con hipótesis en la vida cotidiana y muchas veces bajo ciertas hipótesis tenemos que tomar ciertas decisiones en las cuales nos podemos equivocar o no, ¿no es cierto? De repente tenemos que tomar uno u otro camino para acceder, para ir a una cierta ciudad o algo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a tal lugar? ¿Mm? Y cuando tomamos decisiones, podemos cometer errores. Y en test de hipótesis, en todo este mundo de las pruebas de hipótesis, podemos cometer errores. Que acá tienen nombres, como ustedes ya vieron en la última clase, tienen nombres muy ingeniosos, como errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Las personas que inventaron el nombre deben haber cabeceado mucho para colocarle ese nombre. Vamos a seguir, vamos a poner dos dilemas. Uno vamos a llamar el dilema del pololo infiel y el otro va a ser el dilema del juez. ¿Cuál es el dilema del pololo infiel? ¿Y por qué esto tiene que ver con test de hipótesis? Los antecedentes del problema son los siguientes. Vale tiene un pololo que se llama Benja,
que siempre ha mostrado una conducta intachable, ha sido muy fiel, jamás le ha puesto el gorro ni nada parecido, y siempre se ha portado muy bien con su polola llamada Vale, ¿ok? Pero Vale, por casualidad, de repente se le cae el celular de Benja en las manos y se le abre el WhatsApp sin querer, y mira un WhatsApp medio sospechoso, cariñoso, que le mandó una tal Maca, ¿ok? Y lo cual hace sospechar a Vale de que acá hay algo raro. Entonces tenemos dos hipótesis por las cuales se tiene que decidir y actuar en consecuencia nuestra amiga Vale. Una, vamos a llamarla hipótesis nula. Benja le ha sido fiel a Vale. ¿Por qué? Bueno, porque la hipótesis nula generalmente es la nulidad, es algo que no ha pasado, es la inocencia, por decirlo de una manera. ¿Ya? Es que no pasa nada, es que no hay efecto, es que dos grupos, no hay diferencia entre dos grupos, o el remedio no hace efecto, o un remedio no es mejor que otro. ¿Ya? En este caso, si trabajáramos esto como en el lenguaje de las hipótesis nulas y de las hipótesis alternativas, la hipótesis nula sería Benja le ha sido fiel a Vale. Pero hay una hipótesis alternativa contraria a esa. Benja no le ha sido fiel a Vale. Y podemos asumir esa alternativa como cierta en función de los datos y la evidencia que tenemos, que es el famoso WhatsApp. ¿Ok? Entonces, tenemos dos hipótesis. Fidelidad, infidelidad. Tenemos que decidir entre una de las dos. Puedo acertar o puedo equivocarme. Por ejemplo, puedo decir que H1 es cierta cuando H0 es cierta. O puedo decir que H0 es cierta cuando H1 es cierta. Esas son las dos maneras de equivocarme. ¿Ya? Y en el lenguaje de los test de hipótesis, si Vale dice que H1 es cierta, es decir, el pololo es infiel cuando en realidad era fiel, entonces Vale está cometiendo un error grave, se llama error de tipo 1. El error de tipo 1 se supone más grave que el error de tipo 2, porque se supone que declarar culpable a un inocente es más grave que declarar inocente a un culpable. Ahora, podría ocurrir al revés, podría ocurrir que H0 es cierta, eh, perdón, podría ser que H1 es cierta, o sea, Benja le ha sido infiel a Vale, y Vale dice, bueno, voy a declarar la hipótesis nula, ¿cierta? Voy a decir que H0 es cierta, no más infiel. Pero si efectivamente le pusieron el gorro, está cometiendo otro error, que se llama error de tipo 2. ¿Ya? Y tanto en la vida como en estadísticas y test de hipótesis, tenemos que evaluar las consecuencias y las evidencias que tenemos para tomar una decisión. ¿Ya? En este caso estamos haciendo un ejemplo de la vida amorosa. Vamos a hacer otro ejemplo que se usa mucho, que es el dilema del juez, para entender bien de qué se trata esto. Y después vamos a empezar a hacerlo con lo que nos compete, que son con datos estadísticos, para hacer afirmaciones sobre cierta característica de alguna distribución estadística, sobre algún parámetro, ¿ya? De la misma manera que usamos intervalos de confianza, ahora vamos a trabajar con los test de hipótesis. Es la otra forma de hacer inferencia. Entonces, pongámonos un poco más serio y pensemos en el dilema que tiene un juez cuando está juzgando a un acusado.
en la jurisprudencia prácticamente de todos los países modernos del mundo, incluido Chile, el acusado es a priori inocente. Es decir, todas las personas cuando se sientan en una corte, aunque hayan sido tomadas infraganti cometiendo un delito, son inocentes. Y en el juicio es donde se debe probar lo contrario, es decir, la persona es inocente y debe probarse su culpabilidad. Por lo tanto, la hipótesis nula, la hipótesis básica, la hipótesis con la cual llego, la hipótesis a la cual hay que tratar de votar es la inocencia. Entonces, la tarea es del fiscal, no es del abogado defensor. La tarea del fiscal es probar la culpabilidad del acusado para rechazar la hipótesis nula de inocencia a favor de la hipótesis de culpabilidad. ¿Mm? Las consecuencias, como ustedes se pueden imaginar, que de los errores que pueden tomar un juez son muy importantes, ¿no es cierto? Declarar culpable a un inocente es un error de tipo 1. En el lenguaje que habíamos estudiado anteriormente. Y se considera eso mucho más grave que declarar inocente a un culpable. Es decir, cometer un error de tipo 2. Se considera, no sé qué consideran ustedes más grave. No sé qué consideran ustedes más grave, pero en la jurisprudencia internacional basada en filosofía del derecho, se considera que es mucho más grave que una persona inocente pague por un crimen que no cometió que liberar a una persona que efectivamente era culpable. ¿Ya? La, la cuestión de todo esto es la cantidad de evidencia que se necesita para condenar a una persona. Es decir, para no cometer un error de tipo 1, que es un error que se considera grave tanto en la vida, como en el caso del pololo infiel, como en el caso del dilema del juez, o como lo que vamos a ver adelante, se considera más grave el error de tipo 1 que el error de tipo 2. Por lo tanto, la evidencia que tengamos para rechazar la hipótesis nula va a tener que ser muy grande. ¿Ok? Vamos a tener que pedirle mucha evidencia a los datos para rechazar. Y después les voy a dar ejemplos de qué es bueno, ustedes ya lo han visto, que es una hipótesis estadística. ¿Mm? Si ustedes consideran que un acusado tiene una 10% probabilidad de ser inocente, entonces los acusados se declaran inocentes. Es decir, tenemos que estar por lo menos 90 y tantos por ciento seguros de que no estamos cometiendo un error. ¿Mm? Vamos a dejar hasta aquí, les dejo algo un poquito de historia y vamos a seguir con ejemplos y nos vamos a ir acercando de a poquito a nuestro objetivo, que es tomar esto desde el punto de vista estadístico. Entonces vamos a usar el ejemplo de las monedas. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación y la voy a subir a YouTube, donde ustedes la pueden ver, y vamos a tratar de verlo en cápsulas que no sean mucho más largas de 20 minutos. Entonces voy a detener esto.